Muy buenas noches para todos. Soy Julián Castaño Montoya, presidente y fundador de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, Solprad International ONG. Es un gusto nuevamente tenerlos hoy conectados para la clase de la noche del 29 de noviembre del 2025 de Consejería en Drogodependencia nivel 3. En, en esta oportunidad tenemos al doctor Emiliano Rebolledo Velasco de México. Emiliano es psicólogo clínico, tiene todos los estudios habidos y por haber en temas de adicciones, patología dual, salud mental, maestría, doctorado y especializaciones. Emiliano Rebolledo también es socio de la organización Olprad y es ponente internacional dentro de la organización y obviamente en su quehacer, llamémoslo, y en su profesionalismo personal. Emiliano también tiene una larga trayectoria en el ámbito de la rehabilitación, de la prevención y el tratamiento de sustancias, también en su país y a nivel latinoamericano. También activamente participa en todos los congresos, simposios y capacitaciones que Olprad brinda a cada uno de los seguidores de nuestras plataformas, teniendo en cuenta la estructura académica y la experiencia que Emiliano maneja a nivel de su país, México, y obviamente a nivel internacional. Aprovecho el momento también para hacerles la invitación que estamos en la convocatoria internacional de los nuevos socios para la organización OLPRAD, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre de este año ya termina funciones la actual junta directiva y por estatutos y por legislación debemos de tener una nueva junta directiva para el 2026 y 2027. Para ser miembro de la organización OLPRAD no necesita ningún requisito. Para ser eh, miembro de junta directiva sí es importante ser y es necesario ser profesional de la salud y obviamente tener estudios profesionales en temas de adicciones, en temas de prevención, en temas de rehabilitación, en temas de investigación. Doctor Emiliano Rebolledo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Julián. Encantado aquí de la invitación que me hiciste. Bueno, esta noche es muy especial porque obviamente tenemos al grupo de consejería en drogodependencia nivel 3. Ellos terminan clases ahorita el 15 de diciembre, donde se les otorga su certificación y su diploma como consejeros en drogodependencia. Emiliano, esta noche usted nos va a traer una ponencia magistral sobre patología dual. Estamos en una consejería en drogodependencia más clínica que terapéutica. Entonces nos hemos dedicado desde septiembre hasta la fecha a trabajar fuertemente todo lo que tiene que ver con patología dual, con trastornos adictivos, con consumo de sustancias, con rehabilitación por consumo de sustancias y obviamente esta noche usted tiene la palabra para que nos siga instruyendo sobre este tema. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Julián. Digo, desde que tuve la oportunidad de tener el primer acercamiento, contacto contigo, siempre me he sentido honrado y privilegiado que me tomes en cuenta para poder compartir parte de las cosas que me dedico, mis conocimientos, etcétera. Entonces, bueno, pues buenas noches a todo el grupo. Me parece que me habías comentado que eran 20 alumnos, estudiantes. Sí. Seguramente hay alumnos de muy diversos lugares. Digo, no nada más me refiero a países, sino que los motivos por los cuales están reunidos aquí, seguramente debe haber comunes denominadores, pero venimos de diferentes espacios, trincheras, como le llamo yo. Entonces, bueno, pues lo que vamos a ver el día de hoy, que sé que tengo alrededor de 1 hora y un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, no sé si haya respuestas, pero por lo menos preguntas. Puede extenderse desde la hora, no hay ningún problema. Ok, voy a tratar de ajustarme. Y digo, no sé si haya respuestas, pero por lo menos que haya intercambio de conocimientos o preguntas.
y vamos a ver cómo podemos continuar haciendo sinergias en este trabajo que has iniciado desde hace ya un par de años, del cual estoy muy agradecido por ser parte de la OLRAD. Entonces, bueno, la presentación. Ok, ¿por qué es importante hablar de patología dual? Esta es la primera diapositiva con la que decidí iniciar. Entonces, bueno, como en cualquier área de la salud, en particular en esto que es lo que me compete a mí, que tiene que ver con la salud mental, pues digo yo como primer enunciado que de un buen diagnóstico es que parte un buen tratamiento, ¿no? Necesitamos profesionalizar los servicios de salud en general, pues el mundo, pero yo hablando desde mi trinchera, pues desde México y en general es una situación muy similar en América Latina. Entonces, hace falta que se acrecente la red de atención para empezar en esta área de la salud mental y con mucha frecuencia la dividen, dicen salud mental y adicciones, que digo, hay quienes comprenden que se trata de un solo tema, para empezar desde una instrucción presidencial aquí en México, con todo lo que tiene que ver con haber unificado estas dos como grandes instituciones, que México es un país con 140 millones de habitantes. Entonces, pese a que es una instrucción presidencial y que tiene muchos años que el organigrama se ha modificado y que ahora conviven en esta misma área, que las adicciones, o más bien el consumo de drogas, el abuso y la dependencia y los trastornos que subyacen del consumo de sustancias, corresponden al área de la salud mental. Sin embargo, es una cuestión que continúa siendo, en la hora de la práctica clínica, continuamos viendo barreras para poder ejercer nuestra profesión de manera correcta, ¿no? Es decir, hay una falta de vinculación institucional, etcétera. Entonces, de un buen diagnóstico parte un buen tratamiento. De un buen tratamiento y de profesionales de la salud capacitados, que capacitados, digo, no es una cuestión que diga yo, pero se requiere como un perfil particular en esta área de la salud mental, lo digo yo como un poco desde mis palabras, que una persona que está coqueteando con la idea de quitarse la vida, difícilmente puede llegar a las trincheras, digo yo, a lugares de atención. Las formas en las que llegan nuestros pacientes son de muy diversas características, pero generalmente llegan en situaciones graves. Generalmente suelen llegar, no es un dato nada más en América Latina, en México, sino en general en el mundo, que pasan muchos años antes de que tengan un primer contacto o una primera intervención en esta área de la salud. Son muchas las cosas que están relacionadas a por qué tardan tanto en llegar, y una de las frases que por ahí inserté en la presentación dice que es una reflexión que hice hace años, que no es necesario estar tan mal, podemos ayudarte antes, ¿no? Entonces, de una correcta intervención, un perfil adecuado de profesionales de la salud mental que requieren empatía, una escucha reflexiva muy particular para alguien que no es siempre igual, pero es común encontrar a usuarios que no quieren ser ayudados por diversas razones. Algunos consideran que no están tan mal y que más adelante será una cuestión que lo elegirán y van a salir. Otros provienen de familias cuyas circunstancias se convierten en parte de la problemática, ya sea, al igual que en la patología dual, puede ser que sea, por decir, adelantando un poquito, como una patología primaria, o puede ser que sea subyacente. Y en el caso de las familias donde padecen adicciones, con mucha frecuencia, yo lo digo con todo el respeto de inicio, comentando que yo provengo de una familia con muchas disfuncionalidades y yo tuve un problema de adicción. Entonces digo yo que con frecuencia había muchas cosas que ya estaban mal y de repente comienza el uso de sustancias y viene a agravar, es decir, se convierte como en un acelerante, en un combustible que enciende todas las problemáticas a nivel familia. En otras ocasiones se provienen los usuarios de familias, por llamarlo de alguna manera, de familias bien integradas, con muchas cosas deseables, y de repente se une el consumo. Entonces, son familias que también, estando dentro de la problemática, no es fácil ver con claridad la situación que está viviendo su familiar, quien consume o quien tiene probablemente una dependencia,
porque todo el sistema familiar se va como adentrando paulatinamente, ¿no? Es decir, hay como un proceso de habituación en el que cosas que en un inicio se habían considerado como inconcebibles, en un inicio me refiero en los primeros contactos del consumo de sustancias, que suele ser, generalmente no son reglas, pero suele ser durante la etapa de la pubertad, de la preadolescencia, la adolescencia, aunque por supuesto hay quien desarrolla problemas de dependencia en la adultez y con pocos factores de riesgo, etcétera. Pero entonces se van adentrando en una situación en la que en un inicio pensaron que era impensable, y yo así le explico a mis pacientes que es como estar en una habitación oscura y de repente te abren las cortinas. Entonces, al inicio uno no puede ver porque hay mucha luz, pero es cosa de unos segundos, quizá 30 segundos, para que uno se habitúe, haya un proceso de adaptación de la cuestión ocular, y al igual que uno puede estar fuera de una alberca o de un río, y cuando uno se avienta, al inicio está helado, después deja de estar frío, y es viceversa, ¿no? Cuando uno sale es que de repente puede percibir que está helado. Entonces, este proceso como de habituación sucede también con cosas como con el dolor, ¿no? Muchas familias se van naturalizando todas estas circunstancias, y sobre todo digo estando dentro, que empieza con que descubrieron que tenía marihuana en la bolsa, puede ser por plantearlo así, el hijo, ¿no? Entonces suele procederse a lo mejor con una promesa, con un pacto de abstinencia, posteriormente vuelven a encontrarle sustancias, y las historias comunes que uno escucha desde esta trinchera es: no es mía, es de un amigo. Se plantea realizar una prueba de antidoping, y con mucha frecuencia me toca a mí escuchar que cuando yo pregunto si le han hecho pruebas de antidoping, me dicen que no, porque lo han visto bien, o porque 2 o 3 veces lo han como puesto a prueba y lo han visto muy seguro en sus respuestas, ¿no? Es decir, que le dicen, te voy a hacer un antidoping. Dice, pues házmelo cuando quieras. Incluso puede llegar hasta como indignarse el familiar. Y entonces en esta respuesta van sucediendo cosas muy confusas para la familia, se posterga el antidoping y de repente ocurre una situación como una detención policial, que en países como pues, en el que yo vivo, en México, en muchos, por supuesto, pero puede que sean delitos fabricados, desde delitos menores como posesión de droga o venta, ¿no? Entonces se van agravando las cosas, de repente la familia, algo que yo he notado que ocurre en la actualidad, es que los usuarios de sustancias, las nuevas generaciones, por decirlo así, se vuelven como expertos en determinadas cosas que tienen que ver con drogas. Expertos me refiero entre comillas, por supuesto, y es viendo mucho YouTube, utilizando aplicaciones como ChatGPT, Copilot, Gemini, etcétera. Entonces buscan temas de interés, y entonces la familia puede de repente comenzar a percibir algunas consecuencias relacionadas al consumo, pero se quedan desarmados, yo lo digo así, ¿no? Es decir, cuando cuestionan al hijo y le dicen, oye, ¿qué otra vez estás fumando marihuana? De repente puede que el hijo, pues haya aprendido, digo yo así, como muchas palabras rimbombantes, que el sistema endocannabinoide, es decir, aunque no tengan un conocimiento a profundidad, pero quedan desarmadas las familias, o cosa que el hijo le ponga un documental a la mamá, por decirlo así, y de repente la mamá se queda como pues sin herramientas para confrontar o para corroborar la información, aunque estén viendo que viene habiendo un deterioro en el rendimiento académico, en el aspecto físico, en la salud, etcétera. Entonces, suelen llegar este tipo de población, suelen llegar con el problema ya grave a tener un primer contacto para atenderse. Y cuando hay un mal diagnóstico, cuando hay perfiles de profesionales que no están familiarizados con este tema, puede que, yo digo, acaben siendo, se los bailen también, o que se pretenda que con iniciar algún tratamiento farmacológico, como podría ser, por ejemplo, un antidepresivo, pensando en que le puede pegar a síntomas ansiosos, o pensando en que se atienda la urgencia psiquiátrica sin detectar el tema de adicción, pero eso más adelante hablaremos. Entonces, cuando hay errores en el diagnóstico, hay errores en el planteamiento del tratamiento, y cuando hay un tratamiento equivocado, hay una probabilidad mucho más grande, mucho mayor de abandono de tratamiento, que de por sí los porcentajes de adherencia terapéutica en población psiquiátrica suelen ser bastante bajos. Entonces, bueno,
Aquí las siguientes 3 diapositivas tengo algunos datos en los que trato de nutrir el por qué es importante formar a profesionales de la salud bien capacitados en patología dual. Entonces, como a manera de contexto, tenemos en esta diapositiva que es, 1, por la velocidad del crecimiento y la magnitud del problema del consumo de drogas, y no un crecimiento igual en la red de atención, en la red de lugares para atender el problema, ni en el número de profesionales de la salud que se está capacitando. 2, porque se trata de poblaciones de alto riesgo, es decir, para empezar, de jovencitos, que la edad de inicio, bueno, desde hace 2 décadas por lo menos, se ha visto que la edad de inicio viene bajando cada vez que se hace alguna encuesta, ya sea a nivel nacional o encuestas europeas o mundiales o estudios, la edad de inicio es cada vez más baja. Otro dato, porque las mujeres se han incorporado, a diferencia de hace dos décadas, era mucho mayor el porcentaje de hombres que tenían problemas de abuso, dependencia y de trastornos inducidos por sustancias, y ahora las mujeres se han incorporado en consumos muy similares en cuanto al tipo de sustancias, que aquí pongo que son poliusuarios o policonsumidores, y muchos de ellos con comorbilidades médicas o comorbilidades médico-psiquiátricas severas, que derivan en la no atención, en la no detección, en la baja adherencia a tratamiento, en que otras áreas de la medicina vayan teniendo pues un gasto mucho mayor. Es decir, por supuesto, es algo como, entre comillas, obvio, que es mucho más costoso en dinero atender enfermedades ya muy avanzadas, como puede ser un ejemplo que ilustre, amputaciones o diálisis por personas que tienen problemas con la diabetes, ¿no? Entonces, es mucho mejor invertir en prevención, y por cada dólar que se invierta hay muchos estudios que demuestran cuántos dólares se ahorran en sistema penitenciario, en la carga de morbilidad de otro tipo de enfermedades, etcétera. Otra, porque sobre todo en particular con la pandemia, hubo un fenómeno que se triplicó en todos los sentidos, es decir, se empezaron a interceptar muchos más cantidades de cargamentos de determinadas drogas. Hay países que duplicaron o triplicaron su producción, y también los mercados de drogas cambiaron, ¿no? Es decir, a partir de la pandemia, como ahora que estoy yo dando esta clase en línea, pues antes era muy raro, era algo como poco atractivo, y entonces ahora muchos yo les llamo cyberdealers, que por aquí puse algún dato al respecto. Entonces, ha habido un mercado negro con una alta disponibilidad de todo tipo de sustancias, que a diferencia de en el pasado, pues por lo menos yo cuando estaba en la época de la preparatoria, 16, 17 años, uno escuchaba rumores del tipo de drogas que había en otros países, uno podía escuchar que había marihuanas de color morado, y ahora son cosas que se consiguen por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, etcétera. Entonces, ¿por qué importan? Porque el uso de cigarrillos de tabaco ha disminuido, pero se ha aumentado un 40% el uso de cigarrillos electrónicos. Es decir, hasta hace poco hablábamos que como droga de inicio teníamos dentro de las sustancias legales al tabaco y al alcohol, y hablábamos de una hipótesis de las drogas de inicio. Ahora es mucho más común que los jóvenes se inicien directamente con cigarrillos electrónicos, que no es la presentación del día de hoy, pero es todo un tema también a debatir, a dialogar, a comprender este fenómeno, ¿no? Más de la mitad de ellos se inició vaporizando cigarros electrónicos sin haber pasado por el cigarrillo convencional. Es decir, el cigarrillo es un dispositivo de administración del tabaco, así como se puede fumar tabaco en puros o en pipas. Otro dato es que 1 de cada 6 estudiantes ha probado alguna droga ilícita alguna vez en la vida. Y cuando digo de estudiantes, nos referimos, por supuesto, a menores de edad. Otro dato importante es que el 4% de la muestra de este estudio, que es en menores de edad, están en la categoría de fumadores como de high risk, es decir, fumadores de alto riesgo. Aquí en México tenemos como varios conceptos que pueden referirse a esto, que es macizos o fumadores macizos de marihuana, o fumadores consuetudinarios, es decir, que fuman casi diario
y varias veces al día marihuana, que por supuesto son marihuanas de mucho mayor potencia o de mayor calidad, que no es un concepto que convenga utilizarlo en población joven, porque calidad habla como de una cuestión favorable, positiva. Última diapositiva es porque el problema de la cocaína ha aumentado a nivel mundial, porque el cybergambling va en aumento también, sobre todo con el uso de aplicaciones móviles. El 22% de estudiantes ha apostado dinero en al menos un juego en el último año o compran cuestiones que vienen en los videojuegos, y ahora está por salir en la CIE 11 y en la DSM-6, está desde hace tiempo, está como en revisión y en discusión esta cuestión de si se van a incorporar varios conceptos a trastornos adictivos, ya sea en este apartado de adicciones no químicas o comportamentales. Los chicos usan el doble de tiempo en comparación de mujeres en esta cuestión de los videojuegos, y el 94% de varones reportó haber pasado más de 3 horas diarias durante clases y 6 horas fuera de clases en la última semana. Es decir, el mayor porcentaje del tiempo que están despiertos están en videojuegos. Otra, el cambio en los mercados y producción por los productos euforizantes legales que se envían por empresas de mensajería marítima o aérea, empacados de manera pulverizada, disuelta con disolventes como acetona, sobre una base de tipo vegetal para que no sean detectables con facilidad. Bueno, epidemiología. Puse nada más estos 8 o 7 datos, que es de el último informe mundial de drogas de la NODOC, y tenemos que más de 300 millones de personas a nivel mundial consumieron drogas ilícitas el último año de su vida. La marihuana se ha mantenido desde hace tiempo como la sustancia más consumida en el mundo. 220 millones de usuarios aproximadamente la usaron el último año. Ahora, esto no significa que son dependientes. Hay varias formas de hacer mediciones, es decir, cuáles sustancias utilizaron el último año, cuáles el último mes, y de ahí más adelante voy a hablar un poco de esto de la exploración en los patrones y frecuencias de consumo. Otro, las metanfetaminas se han expandido rápidamente, me refiero a la producción y dependencia, que son relativamente muy fáciles de montar un laboratorio, una cocineta, con 2 o 3 personas con mascarillas, con unas cazuelas, y se necesitan 3 metros cuadrados para estar haciendo cientos de kilos de producción, de lo cual salen miles y miles de dosis a costos muy baratos, y además el grado de adicción y la velocidad en la que generan dependencia en las personas. Los opioides, por supuesto, en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá también hay ciudades, no es un dato nuevo, en el que podemos ver muchas sustancias que provienen de la dormidera o Papaver somniferum, que es la planta de donde provienen todo este tipo de sustancias, los opioides u opiáceos, son esos dos los conceptos. De ahí sacan desde sustancias legales, como la morfina, la buprenorfina, la codeína, etcétera, y drogas ilícitas como, bueno, el fentanilo es una sustancia legal, pero hay un mercado clandestino que es el que ha provocado esta crisis en Norteamérica, pero desde la heroína y de ahí derivados, el crocodile, la chiva negra, el opio para fumar, etcétera. Y hay un incremento enorme de NSP, que son nuevas sustancias psicoactivas, que tenemos grupos, familias farmacológicas enormes, donde hay variantes de la molécula, y por lo tanto, como son variantes, no están fiscalizadas y todavía la legislación está llena de huecos. Entonces, bueno, aquí puse esta diapositiva que es, si en algún momento me invitas otra vez, Julián, a participar, es una presentación que hice hace como 2 años en donde yo trabajo en el hospital psiquiátrico, que se llama Las nuevas marihuanas de hoy, ¿no? Y los nuevos mercados de drogas. Entonces, todas estas sustancias son derivados cannabinoides, es decir, cuando ahora uno está en una entrevista de valoración inicial con un usuario, si uno no está profesionalizado en el área y pregunta, ¿fumas marihuana?, puede que la respuesta sea no, aunque esté consumiendo productos que se destilan o extraen de la planta de la marihuana, como decía hace poquito, de la planta de Papaver somniferum o la dormidera de la heroína, es decir, de la planta de la marihuana. Hay muchas formas de extraer sustancias que no son marihuana, porque la marihuana es la planta junto con las flores principalmente, o los cogollos, como dicen los españoles, los tallos, las hojas y las semillas, que no son algo deseable, secas para fumar.
Todo lo demás, aquí vemos que hay pastillas, hay unas cosas que parecen arena, hay otra cuestión que parece, es como un cristal, como un diamante. Todos son derivados cannabinoides y hay algunos que son cannabinoides sintéticos y otros cannabinoides de origen natural. El efecto es similar al de muy similar al de la marihuana, pero con mucha mayor potencia. Es decir, si uno, bueno, no es un decir, parte de las muchas investigaciones que ahora tenemos es que los jóvenes de hoy en día, los porcentajes de THC que circulan en su sangre son 3 a 4 veces mayor en proporción a los jóvenes que fumaban marihuana hace 30 años. Que sean mayores los porcentajes significa también que va a haber una mayor probabilidad de problemas relacionados. Entonces, bueno, estas son estadísticas de Estados Unidos en alumnos de secundaria y preparatoria, el equivalente, ¿no? De college, en el que encontramos que dentro de las drogas ilegales es la marihuana y el hashish, que es un extracto que proviene de la resina de la planta, es la sustancia número 1 que están consumiendo los adolescentes. No es un tema actual, son de 12º grado, que equivale como en México a 3º de preparatoria. Y más o menos tenemos que como el 12% de usuarios han fumado marihuana o hashish el último mes. De ahí vienen los inhalantes, que los inhalantes es igual una gran familia de sustancias con efectos psicoactivos, que es desde el popper, que es como el nombre popular, que es, la sustancia es, no estoy seguro si es cloruro de metileno, ahorita me viene. Marihuana sintética, que hay varios nombres con el que se vende en internet, como Special K, que son derivados de la molécula del THC, el componente psicoactivo principal de la marihuana. Jarabe para la tos, principalmente estamos hablando de jarabes que contienen dextrometorfano, tranquilizantes, anfetaminas, alucinógenos, etcétera. Y en 12º grado, el porcentaje de jóvenes utilizando se va a casi el triple, es decir, en secundaria alrededor del 12% están utilizando durante el último mes han usado, y para preparatoria, es decir, 2 o 3 años después, es el triple de la proporción. Entonces, esto nos deja una reflexión importante, que es Estados Unidos, que ha sido como la meca de la legalización, la despenalización y la legalización del consumo de marihuana pues en esta parte del mundo. El primero, por supuesto, Ámsterdam, y no que haya sido el primero Estados Unidos, fue primero Canadá, pero Canadá en una escala diferente, de entrada desde hacía 30 años, hablando de temas como descriminalización del consumo de la marihuana, que es parte de la exposición que tengo sobre las nuevas marihuanas de hoy, y posteriormente Estados Unidos, principalmente impulsados por algunos grandes empresarios que tienen que ver con que se hagan marchas, se hagan documentales, baje la percepción del riesgo, etcétera. Entonces, bueno, pese a que se supone que es una sustancia que se ha en Estados Unidos, en este caso me refiero, legalizado para uso adulto, son los jóvenes quienes más se adentran en problemas relacionados con el consumo. Bueno, cuando hablamos de patología dual, me voy a saltar a la siguiente diapositiva, es decir, primero me gustaría, porque sé que hay alumnos de todos los niveles, seguramente debe haber personas con un nivel de expertise, que esto que estoy comentando y comentaré es algo ya muy relacionado, pero quizá para otros sea información que les ayude como a adaptar sus propios conceptos a su práctica clínica. Entonces, a mí me gusta, por supuesto, que el concepto de síntoma no es este que voy yo a decir a continuación, no es un concepto, lo aclaro, sino me gusta explicárselo así a pacientes y familiares cuando los tengo en la segunda consulta quizá, que un síntoma no es sinónimo de anormal, pero ayuda a entender bien. Cuando hablamos, no estoy todavía hablando de síntoma mental, sino un síntoma es algo anormal, me refiero a que la norma, es decir, la gran mayoría de personas no caen en alguna característica en particular. Por ejemplo, así le explico yo a los pacientes que la temperatura normal del cuerpo humano es de 36 a 37 grados centígrados. Si alguien tiene 38, es decir, en esto que en estadística llamamos la campana de Gauss, la gran mayoría de personas están en esta temperatura. El que tiene 38 es anormal y lo llamaríamos fiebre. Si alguien, bueno, no si alguien en esta como universo de datos o en el total de población
un porcentaje de ellos tiene 35 grados de temperatura, estamos hablando que es anormal, es decir, la norma son 36 a 37 y podríamos decir que a lo mejor tiene hipotermia una persona. Entonces, cuando hablamos de síntoma, no es sinónima la palabra, pero hablamos de algo anormal, es decir, hay algo que está funcionando diferente a la gran mayoría de personas, o en el caso de las cuestiones mentales, es diferente en relación a cómo venía ocurriendo anteriormente. La palabra trastorno deriva en trastorno, es un conjunto de signos y síntomas. Signos son aquellas cosas que el clínico puede recopilar en la persona a través de una exploración, de la anamnesis, etcétera, como podrían ser la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria o los niveles de glucosa o triglicéridos en la sangre circulando, o cualquier cuestión que tenga como desde la clinimetría, por ejemplo, podríamos recoger, o en los niveles de saturación de oxígeno, etcétera. Y los síntomas son aquellas cosas que el paciente refiere, aunque en el área de la salud mental puede que sea muy complejo cómo te lo explican. Uno llega a una consulta de medicina normal, por decir, de medicina tradicional, y uno va a donde sea, con un médico particular o al sistema de salud, y si a uno le preguntan qué síntomas tiene, uno comienza a decir cosas como tengo diarrea, me duele la cabeza, he estado con tos, me duele esta parte del cuerpo, no, me siento cansado, estoy inflamado, tengo muchos gases, etcétera. Pero cuando llegan a consultas de salud mental, si uno preguntara qué síntomas tiene, pues que para empezar no te entiendan a qué te estás refiriendo, y otra, lo que te van a empezar a narrar son una serie de circunstancias que han estado viviendo, puede ser las últimas semanas, meses o años. Entonces, un trastorno mental tiene que ver con que va a haber cambios o anormalidades, por llamarlo así de esta forma, para darme a entender, en particularmente tres áreas. Uno, en las conductas, otra como área donde vamos a encontrar cambios en el patrón de ocurrencia, es decir, en cómo venía sucediendo antes de que aparecieran los síntomas, o en relación a la gran mayoría de personas, conductas, pensamientos y emociones. Cuando esto se lo explico yo a mis pacientes, que por supuesto que no hay emociones que hablemos que son anormales, pensando de entrada que las estemos calificando si son correctas o apropiadas o inmorales, o yo considero que son buenas o malas. No hablamos de una cuestión que tenga que ver con calificar una emoción. De entrada, todas las emociones podrían ser muy desagradables o emociones negativas que de entrada producen sufrimiento, por supuesto, pero estamos hablando de emociones humanas, normales, incluso muy sano que si uno está triste lo llore, por decirlo así. Pero ¿cuándo podríamos comprender a una cuestión como un grupo de síntomas emocionales o afectivos que fueran anormales en su variabilidad? Por ejemplo, la ira o el enojo es una emoción, repito, normal, humana, etcétera, pero podríamos estarla categorizando o digna a explorar y entender, es decir, qué tan intensa puede ser una emoción como el enojo o la ira. ¿Qué tanto está durando la emoción o qué tan fluctuante puede ser? Me refiero, por ejemplo, algo que cuando lo explico a mucha gente les hace sentido para como manera de introducción de esto de introducción a la psicopatología, es decir, un niño, un muchacho, un joven que los padres están insistiendo en apaga o deja el celular y vente a comer. Ahí voy, que dejes el videojuego, el PlayStation, el Xbox, etcétera, ahí voy, y de repente se lo desconectan. Y que este ejemplo que estoy dando, que de repente aviente el control, se tire al piso, comience a golpearse o patee la puerta o se golpea a sí mismo, etcétera. Es decir, de entrada, siempre yo hago como mucho énfasis en esto, de entrada estamos viendo a un niño que está sufriendo. Es decir, digo esto porque no tiene nada que ver con que sea inadecuado, desde la trinchera de la clínica, ¿no? Como profesional de la salud mental, no estamos viendo características deseables o positivas en una persona, sino es de entrada un muchacho, un niño que está generando sufrimiento. Pero es decir, el nivel del enojo es desproporcional, por decirlo así, a lo acontecido, y esto claro que tiene que ver con un contexto cultural,
pero es decir, la gran mayoría de jóvenes puede dejar el videojuego porque sabe que puede haber un castigo, o si se lo desconectan, podría caer en el enojo, pero que sea de este tamaño la reacción, entonces podría ser, por lo menos lo resumo así, digna de explorar. ¿Qué tan frecuente está ocurriendo? ¿Qué están ocurriendo situaciones como esta? ¿Qué tipo de situaciones la disparan? ¿Cuánto dura? ¿No? Este ejemplo que ponía, que le desconectan el videojuego, se tira al piso, se golpea la cara, se jala los pelos y puede, por ponerlo para darme a entender, que pase toda la tarde castigado en su cuarto y que se acueste enojado y podría incluso hasta amanecer enojado. Es decir, ¿qué tan intensa es una emoción como esta? Y no por sí sola y no de manera aislada, sino se necesitan un conjunto de síntomas y un periodo o una... Sí, hay que hacer una exploración como cronológica, que ahorita voy para allá. ¿Qué otras cosas podríamos estar hablando de que va a haber síntomas o anormalidades, que repito, no son sinónimos, pero cambios en el patrón de ocurrencia o en relación a la gran mayoría? En cuanto a conductas, por ejemplo, estamos hablando que conductas son cuestiones como la socialización, es decir, repito, no es que esté bien o esté mal, pero si una persona anteriormente podría ser un mes, un año, etcétera, le gustaba o disfrutaba de hacer cosas como los domingos de misa o los sábados de ir a jugar fútbol con los amigos o los miércoles de juntarse con la familia o los viernes de irse con los amigos a la fiesta, y de repente empieza a encontrar razones suficientes para dejar de acudir. Entonces hablamos no que esté bien o esté mal, sino que hay un cambio en cómo venía ocurriendo con anterioridad, y puede ser que estemos hablando que ha habido una disminución en la sociabilidad o un aislamiento total. ¿Qué otras cosas puede haber cambios en que tiene que ver con esta área de síntomas a nivel de conducta? Cosas como el apetito, ya sea, por ejemplo, en una depresión es común encontrar a personas que te dicen que se ha disminuido el nivel de apetito que tienen, es decir, por comer. Puede ser que a veces te externen, como porque sé que tengo que comer, pero no tengo hambre, y en algunos diagnósticos como la ansiedad suele aumentar. Podemos llamarle hiperfagia, fagos, ingesta, hiper, que hay un aumento, o viceversa, que haya una disminución o pérdida del apetito. En una depresión grave, por ejemplo, le llamamos anorexia. A sin norexein, apetito. No estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, que también lo es, sino de un síntoma que podría estar involucrado en muchas entidades diagnósticas como la depresión. Ahora, cuando hablamos de síntomas cognitivos o síntomas como a nivel de pensamiento, yo lo considero así, que son como de los más difíciles de poder entender, o los más difíciles, los más extraños de poder explicar, ¿no? A familias, porque yo así lo digo, el cerebro humano no está hecho para dudar de sí mismo, es decir, lo que uno piensa es real. Entonces, encontramos a personas que de repente pueden estar como con una cuestión muy evidente para los que están fuera, que podría decir la familia, es que lo vemos que en las noches se está riendo o habla solo. Para la persona no se está riendo solo, ni está hablando solo, es decir, está ocurriendo de verdad, pero un síntomas mentales pues tiene que ver, por ejemplo, con de repente empezar a contemplar la idea de quitarse la vida, ¿no? Es decir, puede que hayan muchos síntomas que se relacionan mucho con la depresión, por ejemplo, la hipotimia, hipo por debajo de, como hipotermia, decía hace rato, y timeos, emoción, es decir, la hipotimia tiene que ver con una disminución en el afecto, y podemos encontrar personas que no están disfrutando de determinadas cuestiones, o la hipobulia, que hipo por debajo y viene de volición, que tiene que ver con voluntad, o una pérdida de la capacidad de sentirse motivados. La motivación es una fuerza psicológica interna que dirige la conducta. Por ejemplo, uno puede llegar muy cansado del trabajo y ver los platos sucios y decir, de una vez los lavo para que no se me junten para mañana. Ahora, si hay una disminución en la motivación, yo digo así que cualquier cosa es suficiente, pero para dejarlo para mañana, y mañana lo dejo para el lunes, y puede que de repente se estén posponiendo muchas actividades o las esté haciendo con mucha dificultad, ya sea ir a trabajar, ¿no? Si la motivación baja, si hay hipobulia o abulia, que es la pérdida total de la motivación, de esta cuestión que dirige la conducta, pues vamos a encontrar una persona que de repente
está desmotivada, que ha dejado de sentir placer o de disfrutar las cosas que antes hacía, que el término, el concepto se llama anedonia, sin hedonismo, placer, ¿no? Entonces digo, estos son, generalmente los encontramos en patologías como la depresión y también en otros cuadros. Entonces, va a haber síntomas mentales a nivel cognición o a nivel de pensamiento en este tipo de situaciones, empezar a tener una vocecita interna, yo le llamo como, sí, esa vocecita interna que cuando está desde la depresión, por ejemplo, te empieza a decir cosas como no vas a poder, solamente das tristeza, no hay nada de lo que se puedan sentir orgullosos de ti tus familiares, tus padres. Y cuando hay, por ejemplo, ansiedad, por supuesto que esto es una forma de explicárselos, no es que así sean las definiciones, la ansiedad nos va a estar diciendo cosas como, no manches, si te vas por este lugar, te han dicho que es muy peligroso, no vaya a ser que te asalten y aunque tú no pongas resistencia, que salgas herido, y si ahorita sales herido, no tienes dinero, ¿cómo le vas a hacer para pagar el hospital y el funeral? Y de repente está uno futurizándose con un síntoma propio de la ansiedad que le llamamos pensamientos anticipatorios de contenido catastrófico o fatalista, ¿no? Es decir, los pensamientos cambian o va a haber anormalidades en relación a cómo venían ocurriendo o cómo es en la gran mayoría de personas. Entonces, bueno, cuando hablamos de pacientes con patología dual, patos, enfermedad, logos, estudio y dual de 2, al menos, digo, ni modo que se llame patología trial, pero es muy común encontrar a pacientes que tienen diagnósticos concurrentes o coexistentes, es decir, que en paralelo tienen otro padecimiento, ya sea que se trate de un problema, un trastorno primario, es decir, si es antes de la adicción y por el consumo de sustancias deriva otro padecimiento, por ejemplo, una psicosis inducida por sustancias. Entonces, el trastorno primario, en este ejemplo de manera como general y abierta, sería el trastorno primario, es la dependencia a la metanfetamina, y el trastorno inducido sería la psicosis, en este caso que ahorita nos vamos adentrando. Entonces, muchos de estos pacientes tienen 2 o 3 o 4 patologías mentales y con frecuencia son graves, es decir, podemos encontrar un usuario que tenga antes del consumo de sustancias altos niveles de ansiedad o de estrés y por plantearlo así, que tenga problemas para conciliar el sueño y de repente empieza a consumir alguna sustancia depresora del sistema nervioso central, rápidamente empieza a haber como una normalización del funcionamiento cerebral y esto se convierta en una rutina, en un abuso, que empiece a haber un uso más frecuente y posteriormente desarrolle un problema de adicción y después de la adicción que tenga otro tipo de problemáticas que derivan ahora de la adicción. Entonces podemos encontrar una persona que tiene depresión y el trastorno del sueño en un inicio corregido por una sustancia depresora, como puede ser el alcohol, como pueden ser los benzodiazepinas, los ansiolíticos, etcétera, y de repente síndromes de abstinencia y además un trastorno de personalidad que ahorita vamos adentrándonos hacia allá. Muchos de estos usuarios, pacientes duales o pacientes con comorbilidad psiquiátrica en adicciones o pacientes con patología dual, tienen como características previas al consumo de droga, encontramos que hay algunas características o comunes denominador en muchos de ellos, como los altos niveles de impulsividad. Muchos, por supuesto, siempre digo yo, es caso por caso. Y hay muchas cosas que pueden agravar o hacer más funcional a la persona y que la vida sea más vivible o que se vuelva imposible. Ahora, si se agrega la adicción, esto podría ocurrir desde que haya un tratamiento y se rehabilite hasta que haya un agravamiento. Puede ser muy gradual o paulatino o rápido y abrupto en la severidad de las cosas que se van complicando. Muchos de ellos tienen rasgos disociales, es decir, en la infancia o en la adolescencia aparecen características como los problemas para seguir indicaciones, los problemas con el respeto de la autoridad, conducta desafiante, conducta oposicionista, problemas para mantener rutinas. Depende, digo, es caso por caso y depende de la valoración, pero muchas de estas personas tienen ideas paranoides. Muchos de ellos tienen también situaciones de marginalidad o vagabundeo, puede ser antes del consumo o agravado y que terminen en estas circunstancias, como uno puede
yo lo digo con todo el respeto, lo digo para darme a entender en mi idea, que uno ubique que en su ciudad hay algunas zonas en las que uno conoce que ahí hay un loquito de estos que siempre hablan solo. Muchos de ellos pueden haber sido personas con problemas, trastornos mentales previos al consumo y con frecuencia se inician antes que otros sin estas características, se inician antes que otros y se agravan las situaciones y desarrollan rápido un problema de adicción. Asimismo, encontramos problemas de desinhibición de la conducta, problemas para planear cambios en los gustos, intereses, en volubilidad en sus emociones, problemas para poder regresar a la normalidad una vez que hay una emoción intensa, como puede ser la tristeza, que hay algo que la activa, provoca desesperanza, ideas suicidas, por ponerlo así, y de pronto regresar a la normalidad puede ser un proceso en el que hay un arousal hacia abajo y cuesta llegar a la normalidad. ¿Cómo distinguir entre un trastorno mental provocado por drogas y un trastorno secundario? Si tomamos guías de práctica clínica como la DSM-5, el Diagnostic Statistical Manual for Mental Disease, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o la CIE-10 o cualquier otra, podemos encontrar que hay dentro del apartado de trastornos adictivos, en el tema de trastornos por uso de sustancias, encontramos que hay como dos apartados donde se derivan otras subentidades clínicas. Primero tenemos a los trastornos por consumo de sustancias, donde encontramos sobre todo estas dos, que son abuso de sustancias y dependencia. Ahora, muchas personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias, como puede ser el abuso de alcohol. El alcohol es una de estas sustancias que requiere muchos años, o caso por caso, repito, pero se requieren muchos años de beber altas cantidades y con elevada frecuencia antes de que ocurra este cambio en la neuroquímica del cerebro y se desarrolle la adicción. Pero en esta fase de consumo, en esta etapa en la que muchos se mantienen antes de que se desarrolle verdaderamente la enfermedad llamada adicción, encontramos que pueden empezar a ocurrir muchos trastornos inducidos por el alcohol, que el alcohol es la sustancia legal más consumida en el mundo, que tiene también la mayor carga de morbilidad en comparación de otras sustancias y es la que más trastornos inducidos pueden subyacer de él. Es decir, hay trastornos afectivos inducidos por alcohol, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos, trastornos del sueño, trastornos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, depende del tipo de sustancias que pueden coocurrir o subyacer otro tipo de padecimientos secundarios al consumo. Depende del tipo de sustancia, entre otras muchas cosas, desde factores socioambientales, factores psicológicos, factores genéticos, biológicos, por supuesto. Dependiendo el tipo de sustancia que se utilice, son como las probabilidades de los padecimientos que pueden inducirse o coexistir en paralelo, ya sea antes del consumo, durante el consumo o que subyacen de él. Por ejemplo, en el caso de los psicoestimulantes del sistema nervioso central, tenemos, por ejemplo, la cocaína y sus derivados, desde la pasta base, la cocaína en piedra o el crack, o las anfetaminas, ya sea de uso médico o de manera ilegal, o las metanfetaminas, etcétera. Generalmente en el hospital donde yo trabajo encontramos que hay trastornos psicóticos inducidos por psicoestimulantes. Los depresores, me refiero al alcohol, las benzodiazepinas, etcétera. Los alucinógenos, que pueden ser de origen natural o de origen sintético. El origen, es decir, en esta clasificación del tipo de drogas podemos encontrar que son drogas sintéticas o drogas de origen natural. Me refiero en el apartado de alucinógenos, encontramos a los hongos alucinógenos, por ejemplo, que hay muchas variedades acá en muchas partes de América y de América Latina hay hongos que se dan aquí cerca de donde yo vivo, los que son una variedad que se llaman Psilocybe cubensis, pero hay una gran variedad de hongos que pueden producir efectos alucinógenos por algunos componentes que tienen. Hay otros hongos también que son los famosos hongos de Mario Bros, del videojuego, que son estos hongos rojos con puntitos blancos, que se llama Amanita muscaria, en el que encontramos particularmente dos sustancias psicoactivas, que es la muscarina y no recuerdo la otra, pero entonces pueden ser de origen natural, como puede ser el peyote, que es un cactus que tiene un compuesto activo que se llama mescalina, o pueden ser de origen sintético, como el LSD,
y muchas otras drogas que son ahora derivados, etcétera, etcétera. Y los cannabinoides, como decía, que no es nada más la marihuana, sino toda una gama de sustancias. Ahora, ¿cuáles son las comorbilidades, es decir, los trastornos coexistentes más comunes que puede uno encontrar en esta área? Ahora, hay una variedad inmensa que pues es todo un apartado gigante de decenas de hojas, es decir, en la DSM-5 creo que quizá una cuarta parte del compendio de la guía está dedicada a los trastornos adictivos y es muy por arriba, para empezar, la cantidad de páginas o de diagnósticos que están ahí como entidades subclínicas, pero es dentro de los trastornos afectivos o del estado del ánimo, encontramos sobre todo el trastorno depresivo mayor o trastorno depresivo recurrente y el trastorno afectivo bipolar. Es muy común también como comorbilidad frecuente o de alta prevalencia, trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de estrés postraumático, trastornos del espectro de la esquizofrenia, ya sean esquizofrenia debutando en un primer episodio psicótico de manera más repentina, de manera más súbita y mucho antes de lo que hubiera ocurrido cuando se utilizan determinadas sustancias, particularmente marihuana, que todavía cuando yo estaba en la universidad escuchaba que había muchos datos que sugerían que la marihuana era una sustancia que estaba muy relacionada con el desarrollo de la psicosis, pero seguía en estudio y está perfectamente comprobado y sabemos que mientras más fuerte o más potente sea la marihuana, tiene una mucho mayor probabilidad de producir un primer episodio psicótico en quien tiene factores predisponentes del orden biológico. Y los trastornos de la personalidad, que son muchos, pero aquí agrupé particularmente trastornos de personalidad del grupo B o clúster B, que aunque tenemos 4 entidades diagnósticas, aquí me referí al trastorno límite de personalidad y al trastorno antisocial de la personalidad, ambos con un común denominador que tiene que ver con la impulsividad, ¿no? Que es algo que decía que son como factores predisponentes. Ahora, ¿cómo se diagnostica la patología dual? Esto, como preámbulo, quiero comentar que ahora un reto que tenemos los profesionales de la salud es que hay desde aplicaciones súper útiles que yo les recomiendo a todos mis pacientes, decía hace rato, Copilot, ChatGPT, etcétera, o TikTok, etcétera. Ahora ocurre que, por supuesto que no es posible, que yo oigo cada vez más común que llegan pacientes al consultorio y me dicen, Emiliano, requiero que me acabes de corroborar el diagnóstico que, no me lo dicen así, ¿verdad? Pero el diagnóstico que yo ya me hice. Yo tengo autismo. Es decir, ojalá y fuera, decía mi abuelo, que mi abuelo era psiquiatra. La última diapositiva creo que es una frase de él, o la penúltima, y su fotografía, que él fue una de mis inspiraciones, además de mi propia historia de vida. Pero él decía que ojalá y fueran válidos los diagnósticos de revista de peluquería. Él decía así, que ahora es muy común, ¿no? Ver en TikTok de cómo saber si tu novio es un psicópata. Si tiene esto y esto y entonces, ojalá y fuera así de sencillo. Para poder comprender si estamos hablando de una persona con un trastorno mental, en el caso de las adicciones, bueno, de salud en general, pero en mi área particularmente en el tema de las adicciones, se requiere hacer una historia clínica completa, es decir, clínica tiene que ver con recoger una serie de antecedentes para poder comprender que yo le llamo ir armando el rompecabezas. Así me vino en mente el término desde que yo estaba en la universidad, comenzar a entender si hay factores heredofamiliares que tienen que ver con que pronto se iniciara con un consumo de alcohol, desde cuestiones que está muy normalizado, puede ser en una familia o en una comunidad o en un país, que hay muchas cosas que están interrelacionadas como las políticas públicas, etcétera, etcétera, pero se tiene que comprender qué cuestiones están relacionadas. Desde, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene alguna enfermedad oncológica, en la preguntadera, en la recopilación de las partes del rompecabezas, es muy común que uno encuentra que un tío también tuvo cáncer, o que la tía tuvo cáncer de mama, cervicuterino, o que el abuelito o el bisabuelo tuvo un tumor, etcétera. Igual en la diabetes, igual en la hipertensión, igual en la depresión o cualquier trastorno mental, incluyendo el consumo y adicción a las sustancias. Se tiene que entender
hace cuánto comenzó a utilizar sustancias, cuánto tiempo tienen estos síntomas que uno va explorando, preguntando, que además para mí ha sido como fascinante ir como entendiendo, además de cursos y muchas personas que me han ayudado a profesionalizarme, pero ir desarrollando mi propio estilo para aprender a preguntar. Es decir, si uno lee, por ejemplo, uno de los instrumentos frecuentes que se utilizan como instrumentos o como pruebas de tamizaje. Tamiz quiere decir como un filtro, entonces pruebas que permiten aplicar a poblaciones, pueden ser grandes y pueden ser de autoaplicación, por ejemplo, para comprender si hay abuso de alcohol en estudiantes universitarios, y este tamiz permite filtrar esa población a la que verdaderamente vale la pena hacer entrevistas a profundidad para de ahí como poder dividir quienes tienen problemas con el abuso o adicción. Pero en instrumentos de tamizaje es el AUDIT, Alcohol Use Disorder Identification Test, que es una de las pruebas más utilizadas, el AUDIT, para la detección de patrones de consumo de alcohol problemáticos o para adicción al alcohol. Entonces, cuando yo iba en la universidad, todo me obsesioné, o sea, era trabajo de, ¿cómo se dice? Una exposición, tema libre, adicciones, servicio social en una comunidad terapéutica que posteriormente me quedé a trabajar, mi primer diplomado para certificarme como consejero en drogodependencias, nivel básico, fue por la FEMEXCOT, la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, que iba yo a la mitad de la licenciatura. Entonces, todo me empecé a obsesionar un poco para entender lo que me ocurría y de repente se fue dando esto como un campo de trabajo. Me invitaron, tuve la fortuna de trabajar en el Centro de Readaptación Social de aquí, cerca de donde yo vivo, de Jalapa, Veracruz, el Cerezo, o sea, la cárcel, en donde fui fundador de un grupo tipo comunidad terapéutica, pero carcelario. Entonces, ahí comencé yo a foguearme un poquito con todo esto y hubo mucha gente que me ayudó a aprender a preguntar, porque este audit, por ejemplo, no sé si es la primera pregunta, si uno lo pregunta leyéndolo, dice, ¿cuántos días a la semana toma usted? Una copa, al menos. Entonces, de entrada, hay que comprender a qué se refiere un instrumento como este cuando dice una copa, que no es el momento del todo, pero una copa se refiere a una copa estándar, es decir, a bebidas equivalentes, ya sea más o menos la cantidad o el volumen líquido. Por ejemplo, una cerveza, una dosis de cerveza son 355 mililitros de líquido y más o menos tiene 4.5% de alcohol. Es decir, 355 mililitros de cerveza son bebidas equivalentes o copas estándar a lo que sería aquí en México le decimos un caballito de tequila, es decir, son 60 mililitros de líquido, pero el tequila tiene aproximadamente 38% de grados, que esto me gusta decir, son grados Gay-Lussac, ¿no? Es decir, hay grados centígrados, grados Fahrenheit. En el caso del alcohol hablamos que pocos lo conocen, incluso entre consumidores, son grados Gay-Lussac. Entonces, 38 grados Gay-Lussac en 60 mililitros, poco volumen, es equivalente a los 355 en una cerveza. Entonces, aprendiendo a preguntar para poder entender con exactitud, porque si uno pregunta cuántas copas se toma usted en un día de consumir, puede que de entrada piensen que copas sean cubas, bueno, cubas le decimos en México como un preparado de ron, o puede ser que esté pensando en, si yo pregunto cuántas cervezas se toma usted un viernes, yo he aprendido a preguntar es cerveza de qué tamaño, ¿no? Porque pues seguramente en Colombia, Chile, Argentina sucede lo mismo, pero pues aquí las personas pueden decir que se compraron 2 cervezas, refiriéndose, aquí le decimos a caguamones o misiles, que es 1.2 litros de cerveza, ¿no? Es decir, o dependiendo, si está en Inglaterra se mide por onzas, pero en sí es una cerveza de lata chica de 355, pero si la persona, en aprendiendo a preguntar, te dice que unas 3, 4 caguamas de 1 litro, pues entonces yo voy armando el rompecabezas, como le digo, que es una caguama, tiene 3 copas estándar de cerveza, entonces son 3 caguamas, son 9 copas. Otra cosa es preguntar en cuánto tiempo se toma usted esta cerveza, es decir, el hígado tiene la capacidad de metabolizar una copa por hora, y si ocurre así, es decir, que uno se tomó 4 cervezas en 3 horas, va a ser pocos los efectos que pueden percibirse
por la persona o en el exterior, porque no se alcanza a exceder lo que el hígado puede ir metabolizando, que metabolizando tiene que ver desde que entra al organismo hasta que sale, que en el caso del alcohol es por vía de la exhalación, es decir, por el aire, por el aliento, se excreta, se orina y se suda principalmente, ¿no? Entonces, si uno toma una copa por hora o, digamos, 4 cervezas en 3 horas, difícilmente se van a alcanzar a percibir los efectos del alcohol. Ahora, si la velocidad es mayor, entonces se empiezan a alcanzar niveles de alcoholemia o grados o porcentaje de alcohol en sangre circulando. Y ahí es como se va a empezar a producir un tema de estar borracho o intoxicado. Entonces uno tiene que aprender a preguntar, me refería al tema del audit, de esta escala de tamizaje, porque si uno lo pregunta tal cual, entonces todo el mundo da negativo o sale que ninguno de los que uno está entrevistando, por la razón que sea, pues ninguno tiene un consumo problemático o excesivo, uso perjudicial de alcohol. Hay que aprender a preguntar cuántas copas, desde hace cuánto, en qué tiempo, qué otras cosas se toma, porque aquí, como dicen, es 3 caguamas para el precopeo, ¿no? Para el arranque, y después remató en un antro, en una discoteca, con una botella, y yo voy ahí sacando mis cuentas. ¿Entre cuántos se compraron una botella? No, pues éramos mi primo y yo. ¿Botella de qué? De Torres 10, entonces, bueno, eso yo sé, tiene 710 mililitros, entonces 300 mililitros el primo, 300 él, más las 3 caguamas, que son 9 copas, y ahí va uno comprendiendo todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay otros instrumentos muy utilizados como instrumentos diagnósticos. Quise aquí poner sobre todo estos dos, que es el SCID, Structured Clinical Interview, de la DSM-5, y el Mini Mental o el Mini Neuropsychiatric Interview, que son entrevistas semiestructuradas que evalúan varias áreas de una persona, que implica rasgos, se evalúan desde síntomas afectivos, psicóticos, ansiosos y de personalidad particularmente. Y el diagnóstico diferencial es una cuestión importante, es decir, a qué cosas se parece esta entidad nosológica, pero la causa es otra. Por ejemplo, cuando hablamos de psicosis, yo así lo explico a mis pacientes, es como decir cánceres, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de cáncer, cánceres de mujer, cánceres, enfermedades oncológicas, más propias de niños u otras de tumor, pero o hablar de epilepsias, ¿no? Entonces, una persona puede desarrollar síntomas psicóticos por diferentes causas o por etiologías muy variadas, o etiopatogenia, que es un concepto que me gusta mucho porque explica etio, causa, patos, enfermedad, y etiopatogenia, es decir, cómo se va configurando todas estas factores que tienen que ver desde lo biológico, si hubo diagnósticos de trastornos mentales antes del consumo, si se vinieron a agravar, si aparecieron otros, si hay cuestiones socioculturales, es decir, la etiopatogenia de una enfermedad como los trastornos por consumo de sustancias, sí, trastornos adictivos. Y se consideran otros factores. Entonces, diagnóstico diferencial es comprender de dónde proviene algo como la psicosis, que hay muchas cuestiones que pueden producir síntomas psicóticos. Por ejemplo, la esquizofrenia puede ser acelerada o debutando en una psicosis por consumo de alguna droga, o puede ser sin consumo, de repente aparecen desde alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado, y etcétera, etcétera, hasta la fase como residual y anteriormente prodrómica. Puede generarse síntomas psicóticos por otro tipo de trastornos mentales, como puede ser el trastorno bipolar, particularmente en fases de manía o de hipomanía, en la que muchos usuarios desarrollan ideas delirantes o alteraciones del sensorio, sensoriales, ya sea auditivas, visuales, kinestésicas, etcétera. Pueden desarrollar síntomas psicóticos determinadas depresiones, ¿no? Hay depresiones con síntomas psicóticos. Pueden desarrollar síntomas psicóticos o muy similares o que son parte del diagnóstico diferencial, algunos trastornos de personalidad, como con quien tiene TLP, con síntomas disociativos, por ejemplo, o puede haber características psicóticas en determinados tipos de epilepsia o con un tumor cerebral o con un golpe, un traumatismo cráneoencefálico o enfermedades como el SIDA en fases avanzadas o la sífilis en la tercera etapa, puede también una persona desarrollar síntomas psicóticos. O puede haber, digamos, un adulto mayor, por decirlo así para darme a entender, de 70 años de edad, que está con un cuadro propio, un trastorno demencial, del tipo que sea,
que pueda empezar a desarrollar características que quien no está, pues si no es un experto en salud mental, podrían, bueno, yo leo todo el tiempo, por ejemplo, que me envían al hospital o a la consulta particular un señor de 68 años de edad, diagnóstico esquizofrenia. Entonces, ¿por qué esquizofrenia? Digo, desde los ojos del que no es el especialista, pues sí, puede revisar la guía, el DSM, y que diga pensamiento desorganizado, sí, habla solo, sí, pero ahí es donde viene la exploración, es decir, cuánto tiempo de manera directa e indirecta tienen estas características. Ahora, no puede ser esquizofrenia si tiene 1 año, 2 o 3 o 4, lo que sea, que empezaron a aparecer estas características. Hay una edad promedio en la que debutan las personas que, como creo, si no mal recuerdo, es alrededor de los 28, antes de los 28 años de edad, se debuta en un primer episodio psicótico, a excepción de si hay consumo de drogas desde la adolescencia, que puede haber brotes psicóticos no esquizofrénicos como antecedentes y posteriormente una adicción a la marihuana y esquizofrenia además, que entonces no solo se trata del diagnóstico, sino de tratamientos son tratamientos diferentes, con formas de abordaje diferente, pero que de no atender uno al otro, las dos se van a ir empeorando. Entonces, el diagnóstico diferencial tiene que ver con esto, es decir, comprender, descartar causas, que puede ser por vitaminas, o las personas con trastorno bipolar pueden tener niveles de litio, generalmente en sangre, por debajo o por arriba de lo normal, en este caso de la norma, la gran mayoría, o ciertas infecciones. Ahora, evaluación del consumo, es decir, se tiene que explorar cuántas veces, yo así les pregunto, de los 7 días de la semana, ¿cuántos días bebe usted? Cuando me refiero a beber, yo así les explico, no me refiero a borrachera, me refiero a si se tomó media cerveza un lunes y media cerveza un jueves, estamos hablando de 2 días de beber. Entonces, digo, esto es en lo que decía yo de aprender a preguntar, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia de los 7 días de la semana fuma marihuana o toma alcohol o utiliza sustancias como el LSD o la que sea? ¿Qué tipo de droga? ¿En qué cantidades? Esto que decía, o sea, son 3 caguamas, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene usted de haber iniciado o de haber tenido el primer contacto con esta sustancia? ¿Y desde hace cuánto tiempo considera usted que ha estado bebiendo, como le estuve preguntando? Es decir, ¿desde hace cuánto se estableció el patrón de consumo actual? Muchas veces lo normal es que uno puede preguntar, por ejemplo, incluso en el cristal, que no dejo de asombrarme la velocidad a la que puede una persona de pasar de los primeros contactos a de pronto estar ya con un problema de adicción. Es decir, para mí, aunque tengo 8 o 9 años que estoy atendiendo problemas de metanfetamina cristal, no me deja de asombrar la velocidad a la que transita una persona en este curso de la adicción, ¿no? Pero entonces, con frecuencia uno encuentra en la preguntadera y en esto entender las piezas del rompecabezas, que a lo mejor probó el cristal, la metanfetamina por primera vez hace 2 años, por decir, pero durante los primeros 6 meses fue muy esporádico, ocasional, llámese 1 o 2 veces en los primeros 3 meses, y de repente puede que empiece a hacer los fines de semana hasta que alguien le pasó el número de celular de quien la vende, y a partir de ahí empezó primero a hacer 1 o 2 veces a la semana. Pero es decir, del primer contacto a que se exacerbó la frecuencia y las cantidades de consumo, ¿cuánto tiempo pasó? Es una cosa que se tiene que comprender. Ahora, de que se estableció el patrón de consumo actual, ¿en qué cantidades lo está haciendo? Y hay sustancias como la metanfetamina cristal, que una cosa frecuente que uno encuentra es que hay, como es una droga que produce unos niveles de tolerancia muy rápidos, es decir, las cantidades de drogas que en un inicio eran suficientes para que la persona sintiera los efectos deseados, de pronto empiezan a tener que aumentarse las cantidades, y si en un inicio medio gramo de cristal me podía durar 15 días, me lo iba yo, como decimos en México, pichicateando, es decir, como de a poquito, y me duraba 15 días, de repente puede ser rápido que una persona esté consumiendo medio gramo diario, o digo que no me dejo de sorprender. Hay quien me dice que de hace 1 año fue el primer contacto con el cristal, y que antes de llegar a la consulta, ya sea ahí al hospital con una psicosis por metanfetamina, desde los primeros 3 meses se estableció el patrón de consumo actual y empezó a hacer, puede ser 1 gramo al día, o he oído cantidades muy, muy cabronas, ¿no? ¿Qué otras cosas pregunto yo en esto para entender?
¿cuánto ha sido el mayor tiempo de permanecer sin dormir o de estar en vigilia, sobre todo con estimulantes? Y algo que es frecuente, me dicen que era bien común que no durmieran 3 días o 4 días o 7 días, y de las cosas más fuertes, la mayor cantidad de tiempo que he oído, que no es que una vez, es decir, en el Cristal es todo el tiempo, 8 días, 9 días sin dormir. ¿Qué otros datos se exploran para comprender esta cuestión en la evaluación del consumo? ¿Ha tenido usted intentos por cuenta propia o forzados para disminuir, aplazar o cesar el consumo de Cristal, por ejemplo? Hay quien te dice, sí, una vez curé, en otras 2 ocasiones me internaron de manera involuntaria. ¿Cuánto ha sido el mayor tiempo alguna vez logrado? Y uno entender, o sea, ¿fue por cuenta propia o no ha podido permanecer ni siquiera una semana abstemio, con excepción de los periodos en que ha estado ingresado en centros de rehabilitación involuntarios, que eso es muy común, es decir, lo meten involuntario, ya sea que esté 1 mes, 2 meses, 3 meses, y el día que sale reanuda el consumo de sustancias? Es decir, se tiene que comprender esto, si ha habido intentos previos, a qué horas son los primeros consumos, que en el caso, por ejemplo, del alcohol, quienes consumen a primera hora de la mañana generalmente se encuentran en fases graves de adicción al alcohol y necesitan, como decimos en México, curarla, es decir, meterle al organismo cantidades pequeñas y paulatinas de alcohol, porque a mayor periodo de la última dosis ingerida empiezan a aparecer los síntomas propios de un síndrome de abstinencia. Entonces, hay personas que, si uno pregunta, ¿usted tiene síntomas de abstinencia?, te dicen que no, pero en esta aprender a preguntar, uno puede comprender que a lo mejor no los percibe como abstinencia, como los ha visto o escuchado o visto en películas, porque siempre se mantienen bajo la intoxicación etílica, es decir, aparecen los primeros síntomas del cuadro supresivo y entonces ingieren y se mantienen por periodos que pueden ser 2 semanas tomando, o 2 meses, o 6 meses, o hay quien ha estado, por decirlo así, 6 meses constantemente intoxicado de alcohol, bebiendo a primera hora de la mañana y repitiendo dosis a lo largo del día, que en el caso del Cristal son consumos que, como el término en inglés es binge, B-I-N-G-E, binge, consumos en atracón, es decir, cantidades que se necesita estar repitiendo la dosis para poder sentir el colocón y repitiendo como en consumos de atracón, y no pueden parar, ¿no?, por el grado de compulsión que generan sustancias como esta. Ahora, esta cuestión, pues ya más o menos explicaba la relación temporal, cuánto tiempo tiene que comenzó. La persona no te dice, en el caso de alguien que está psicótico, no te dice necesariamente que está escuchando voces, es decir, podemos encontrar una población que puede percatarse o es capaz de diferenciar entre lo que está ocurriendo dentro de su cabeza o afuera. Es decir, hay quien te dice, he estado escuchando que se ríen de mí, no entiendo qué está pasando, y hay quienes te dicen que no escuchan voces, ¿no? Es decir, puede tener pérdida de contacto con la realidad o no. ¿Y cuánto tiempo tiene? Que comenzó a consumir, que se estableció el patrón de consumo actual. Estamos hablando de un problema de abuso, estamos hablando de un problema de adicción, y los síntomas que la persona puede decir, estoy oyendo voces, o puede que es lo común en el caso del Cristal. O sea, a mí me llevan el celular, por ejemplo, con grabaciones, que digo, para explicar mi idea, es grabaciones que no contienen nada, pero llegan conmigo diciéndome cosas como, a ver, mira, me trajeron, porque no había de otra, me trajeron contigo. Mi familia dice que me estoy quedando loco porque yo oigo que el vecino se la pasa hablando de mí y además me ha estado provocando, cuando salgo se me queda viendo y hay personas que se llevan con él, que todo el mundo se me queda viendo. Es decir, me llevan grabaciones para que yo vea, para que yo les crea, no para que yo les crea, es demostraciones, y con esta expectativa de que alguien les crea que no es que estén locos, como suele decirle los familiares o amigos, de que ya te estás quedando loco con esa madre que consumes. Y me llevan grabaciones con nada, y es muy impresionante ver en un hospital psiquiátrico cómo la gente me pone la grabación, y por supuesto que lo que no se debe hacer, o lo que yo he aprendido, es explicarle que está con delirios, por ejemplo, en una fase aguda del cuadro psicótico, sino ¿qué respondes? Luego el otro día me preguntaron, ¿entonces qué respondes? Pues respondo cosas que no tengan que ver con decirle si sí o si no,
y que me permitan continuar con la exploración sin que la persona sienta que la estoy tomando como sus familiares y que por eso me llevan las pruebas con grabaciones que contienen nada. O hay gente que me dice que pone la cámara de video toda la noche o el celular grabando, y las historias frecuentes de personas con psicosis, por ejemplo, es que antes del consumo, por decir algo, 30 años de edad, nunca había presentado síntomas psicóticos hasta el año, por decir así, que se inició en el uso de cristal. Entonces, esto nos ayuda un poquito a tener un diagnóstico diferencial y a empatar las piezas del rompecabezas. Nunca había tenido una psicosis, por lo tanto, podríamos comenzar a descartar que se trate de una psicosis de etiología de tipo esquizofrénica, aunque con frecuencia son las dos a la par, ¿no? Es decir, podemos encontrar combinaciones muy complejas y muy graves, ¿no? Muy severas con muy malos pronósticos, pero entonces tiene 30 años de edad, tiene 3 meses que empezó con esto de que lo siguen, se ríen, se burla. No hay familiares que hayan tenido esquizofrenia, por plantearlo así, y entonces uno va entendiendo esta temporalidad de los síntomas acorde a cómo te lo refieren o acorde cómo te refiere el paciente o sus familiares, ¿no? Ahora, muchas familias pueden, si uno no aprende a preguntar, si uno pregunta así a la ligera, ¿cuánto tiempo tiene que empezó a hablar solo? Puede que te digan que tiene una semana. Pero si uno explora o aprende a preguntar, puede que ya empezaba con toda esta fase prodrómica, que hace poco la explicaba, que es antes, dromos, que corren en carril. Es decir, la fase prodrómica, que es lo común en cualquier enfermedad, es cómo empiezan a manifestarse los primeros síntomas desde una etapa como de la duda delirante y hasta cómo se va estructurando hasta que se cristaliza un delirio, y de repente la familia pueden estarte diciendo que tiene 2 semanas, 3 semanas, la fase aguda, es decir, que se salió de la casa diciendo que era el hijo de Dios, literal, no es un decir, ¿no? Yo no sé qué tan familiarizados estén con esta cuestión de la patología dual, pero quien está comenzando a adentrarse es lo de todos los días, encontrarse a Jesucristo, y la familia a lo mejor lo llevó, ayer lo encontraron, tenía 2 semanas que se salió de la casa, pero aprendiendo a preguntar puede que todo esto tenía a lo mejor 1 año, por decir cualquier cosa. Entonces, este análisis consiste en diferenciar si se trata de una psicosis de índole inducida por sustancias o no, y la temporalidad. Entonces, aquí ya no me detengo en estas diapositivas, ya nada más esto, la presentación se las dejo, las comparto. Tengo varias diapositivas que mencionan, por ejemplo, este es un estudio de la National Institute of Drug Abuse y del National Institute of Health, en el que habla de los factores de protección y factores de riesgo a nivel cerebral en áreas que controlan la toma de decisiones, el frenado de la respuesta al impulso, y que tienen más probabilidades de poder tener una elección de respuesta o moderar la emoción en relación a personas que tienen menos funcionales estas áreas del cerebro, que es particularmente la corteza frontal y otras áreas de ahí, como la corteza órbito-frontal, la corteza prefrontal, el núcleo estrado, etcétera. Por ejemplo, es un estudio que se hizo en gemelos. Uno de los gemelos tenía un hipofuncionamiento en la respuesta al impulso en la corteza órbito-frontal córtex, en relación al otro hermano. Ahora, hay estudios que han seguido a lo largo de 10 años, por ejemplo, a estos hermanos, los que tenían mayores factores neurobiológicos de protección o mayores factores de riesgo, y entonces la probabilidad de iniciarse y engancharse con las drogas es de más del triple en quienes tienen factores de riesgo neurobiológicos como ese. Y así nos vamos en todas estas diapositivas. Aquí estamos hablando de, son las vías, las vías que las drogas van, que están involucradas, y el mecanismo de acción de cómo estas áreas, particularmente en las intoxicaciones por atracón, las áreas relacionadas al consumo es el núcleo estrado, la corteza dorsal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya no me detengo en estas, les dejo la presentación y pues para que demos un poquito espacio a esto de intercambio de experiencias o preguntas, porque es un tema muy amplio, muy complejo, que se necesita mucho entrenamiento, o como en algún momento se lo escuché a mi abuelo decir, que se necesita desarrollar
el ojo clínico, y vaya que lo entendí tiempo después. Con esta diapositiva terminaría mi exposición, que ese es mi abuelo, el doctor Rafael Velasco Fernández. Él ya no vive, falleció hace 8 años, y él tenía muchas frases como esta, que de repente yo he ido desarrollando las mías propias, que decía que es importantísimo utilizar bien los conceptos, como por ejemplo decir que no se debe decir prevención de las adicciones. Lo que se previene es el uso temprano de drogas, porque si no da la impresión de que pues yo voy a probar y no voy a tener ningún problema si tengo precaución, ¿no? Y al mismo tiempo, otra cosa que yo noto, digo, derivado de esta idea de él, yo veo que los programas, por ejemplo, donde yo trabajo, se llama el área de adicciones, y yo nunca la llamé así, yo fui el que la fundó en 2015 esa área, sin embargo, así se le quedó y así todo el mundo le dice, pero recibo adolescentes en su primer año de estar experimentando con sustancias, entonces, bueno, entonces el área no es área de adicciones, sino es el área de patología dual o el área de prevención y tratamiento de las adicciones. Podría ser lo que se previene, es que se desarrolle el consumo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y con esto termino mi presentación y pues damos espacio a lo que tú digas, mi estimadísimo Julián. Muchísimas gracias. Una magistral ponencia, bastante completa, bastante interesante, bastante actualizada. Vamos a abrir un pequeño debate para las personas que deseen formular su pregunta. Levanten la manito o la formulan obviamente por el chat de Google Meet. Le vamos a dar un saludo muy especial para Alma Espeleta, Antonia Torres, Areli Grande, Elizabeth Ochoa, José Restrepo, Juan Camilo Valencia, Silva, Clint Peña, a Liliana, a Maribel Salguera, a Rafael Casas. Algunos de los estudiantes se excusaron, teniendo en cuenta que hoy a esta hora están en sus labores profesionales, en sus instituciones de rehabilitación a la cual ellos pertenecen. Maribel dice, yo tenía un profesor que decía que había que sumar el doble a la cantidad de alcohol que el paciente decía que consumía. Mire ese apunte que hace la doctora Maribel Salguera, ella es psiquiatra. Doctora, se encuentra por ahí, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos desde Chile. Soy cubana, pero estoy en Chile. Buenas noches. Sí, yo hice un diplomado en Cuba de prevención a las adicciones y quizás ustedes conocieron, creo que usted lo conoce, profe, el profesor Caballero. No, ¿yo o Julián? No, Julián. Yo conozco a Justo Reinaldo Favelo, que es el director de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, y él es el secretario de la organización ULPRAT. Yo con él tengo Ya, mucho bueno, contacto. el profesor Caballero tiene ¿cómo se llama esto? Un doctorado en patología dual que lo hizo en España y él siempre nos decía que generalmente cuando el paciente te decía me tomé una copa o me tomé, no sé, unos tragos, había que sumarle el doble o el triple de lo que ellos decían. Una, porque a veces no lo decían la cantidad por pena. Por la vergüenza que sentían. Otro porque muchas veces consumen en grupo y después que se dan los 2 o 3 primeros tragos ya pierden la noción de lo que han consumido. Y entonces siempre había que ponerle algo más de lo que ellos decían realmente que consumían. Sí, doctora. Muy bien. ¿Alguien desea participar, comentar algo al respecto? No sé si Liliana, Maribel, Elizabeth, Clint, buenas noches. Les quedó muy claro el tema. De igual manera, este tema está grabado y a partir del lunes en la mañana, voy a intentar hacerlo mañana en la tarde, subirlo a YouTube junto con el tema que se vio la noche anterior. Elizabeth, muy buenas noches, levantó la manita. Hola, muy buenas noches a todos, un gusto Buenas saludarlos. noches. Solamente quisiera ver si nos podían proporcionar el cuestionario de DSM-5, no sé si es correcto como lo nombró. Les puedo compartir
muchas cosas, entre ellas puede ser el manual diagnóstico y estadístico, que es la DSM, que lo tengo en una versión comprimida en PDF, porque son más de 1300 páginas. Ahora, el cuestionario del que hablaba sobre alcohol es el audit. Tengo muchos sobre alcohol, les comparto todo. Para alcohol tengo la encuesta CBA, tengo el audit, tengo el MEIA, tengo el Fargestrom para tabaquismo, tengo un montón de instrumentos de tamizaje y también mencioné dos instrumentos diagnósticos, que era el SCID y el Mini Neuropsych, es como la abreviación, también los tengo, que son desde el manual para calificar o la pura prueba, etcétera. Se los comparto con mucho gusto, que esto fue, como breve lo digo en paréntesis, hace como 12 años estaba yo en un ¿cómo se llama? En un congreso latinoamericano de comunidades terapéuticas en la ciudad de Puebla, como a 3 horas de aquí, y tuve la oportunidad de conocer en vivo por primera ocasión a Holmes Londoño, seguramente muchos lo conocen, y a Fred Martínez, que yo ya había leído muchas cosas, y cuando terminó un taller en el que yo me inscribí con Holmes Londoño, me le acerqué, un taller en el que me vacié llorando y que estuvo así increíble, y le dije que si me podía compartir su presentación, y me dijo que sí, con una única condición. Eso fue en el comedor, ¿no? Y me dijo, con la condición de que todo lo que te voy a compartir, lo compartas cuantas veces sea posible. Entonces, digo, eso se me quedó como muy grabado, no sé, como 15 años quizá, y con muchísimo gusto todo lo que pueda y lo que le sirva. Muchas gracias. También quisiera saber si nos puede, me puede a mí, que tengo duda, ese Cyber Gambling, comento algo así. Son como la ludopatía o el juego patológico, pero ahora a través de Internet, ¿no? Que es el cyber gambling. Gamble tiene que ver con apuestas. Entonces es esta como categoría que en la próxima DSM va a estar ya incluida. Tiene rato que está en revisión, pero son desde el gaming, que es como la adicción no químico comportamental a los videojuegos, el cyber gambling y otras cuestiones, el chemsex, que es esta cuestión de prácticas en grupo con uso de sustancias, etcétera. Pero sí, el cyber gambling hace alusión a eso, a las apuestas a través de medios, de dispositivos móviles, que cada vez es más común, ¿no? Uno no necesita ir a un casino físicamente para estar perdiendo todo el dinero ahí a través de juegos o aplicaciones o apuestas de caballos, pero desde el celular o partidos, etcétera. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta al doctor licenciado Emiliano Rebolledo? Una magistral presentación, quedó absolutamente todo muy claro. La presentación se comparte obviamente en el chat de WhatsApp de los consejeros en drogodependencia, y obviamente este programa, esta presentación está siendo grabada y a partir de mañana en la tarde o lunes, en las horas de la mañana, se van a enviar a YouTube de la organización Olprat. Liliana, buenas noches. Sí. Liliana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nada más para agradecer esta clase, estuvo muy interesante y no me quiero quedar sin las ganas de felicitar al psicólogo Emiliano, obviamente por esta plática que nos dio, esta clase, y además por toda la labor que hace por acá en México de manera desinteresada, con los grupos que tiene por acá y toda la gente que lo sigue y todo. De verdad es un hombre joven y aún así, repito, muy querido por acá en México. Muchas felicidades, psicólogo Emiliano, saludos. Saludos, muchas gracias desde mi corazón. Muy bien, Emiliano, los felicito. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a la presentación del licenciado Emiliano? Creo que les quedó absolutamente todo muy claro. A nombre de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, les agradecemos a ustedes la conexión y obviamente al licenciado Emiliano Rebolledo de México
la magistral presentación que tuve esta noche para ustedes en Consejería en Drogodependencia nivel 3. El próximo viernes vamos a retomar la clase de la doctora Miriam Tuti de Perú, que fue cancelada por problemas de conexión a último momento que ella presentó en su ciudad, en su país. Ya quedó confirmado para este viernes, este próximo viernes 5 de diciembre, nuevamente la clase con ella. Vamos a tocar unos temas bastante interesantes en el ámbito pues, de las adicciones, de la salud mental. La doctora Miriam también es socia de la organización OLPRAD. Creo que Emiliano la debe de conocer, es de Perú, es directora de la Clínica Sin Adicciones de Perú, es la clínica más importante que hay en este momento en funcionamiento para tratamientos de rehabilitación. Los esperamos este lunes a las 8 de la noche hora de Colombia, 7 de la noche hora de México, 10 de la noche hora de Chile, para la presentación de la doctora Claudia Esperanza Castaño Montoya. Van a hablar de temas espirituales, temas de ansiedad y el manejo de la ansiedad basado en unas nuevas tendencias que se están manejando en el área de relajación, en el área espiritual para tratamientos de rehabilitación y problemáticas de salud mental y problemáticas de adicciones. Les agradecemos nuevamente la presencia de ustedes. Este 15 de diciembre terminamos el diplomado. Me pondré ya en contacto con ustedes a partir de la próxima semana para empezar a diligenciar sus nombres, sus números de identificación personal, para que todo eso aparezca en la certificación y obviamente en su diploma. El doctor Emiliano también se le va a entregar su diploma de consejería en drogodependencia nivel 3 por la presentación que nos hizo esta noche, y ya me pondré en contacto nuevamente con ustedes a partir del lunes para que me envíen los datos completos para hacerles llegar la certificación a partir del 15 de diciembre. Les deseo un feliz fin de semana, muchísimas gracias y el lunes nos encontramos nuevamente. Hasta luego, muchas gracias. Emiliano, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a ti, Julián, un abrazo y saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches.